when you know all the time 90 miles an hour, girl, is the speed I drive. You tell me it's alright, you don't mind a little pain. You say you just want me to take you for a ride. You're just like... Qué lindo debería ser poder oficiar de, por ejemplo, maestro de orquestas, ¿no? Y no estar acá parado hablando una hora sobre cosas que nos competen y que me gustan también, pero qué lindo hubiese sido en mi vida haber elegido otro camino, otra profesión. Maestro, director de orquesta, sí. Qué lindo sería. Bueno, en fin, buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos, esto es Casa Rosada en su edición de los miércoles. Se repite este programa los sábados, nos pueden ver por Cablevisión, nos pueden ver por Claro, por Gigaret. Aquellos que están con la antenita también nos están viendo, disfrutan mucho de este programa, me dicen. Y también estamos saliendo en mi canal de YouTube en Guido Encina, para aquellos que por ahí se quedan con ganas de ver alguna cosita, buscan Guido Encina, ahí me encuentran, estoy en el canal de YouTube, gracias a Ezequiel. Bueno, vamos a arrancar de la siguiente manera. Acá tengo una ayudita. Primero lo que necesitaría es un poquito de aire. Una mascarilla, boludo, para hacer después la corridita. Parezco Bannon, ¿no? Bannon es el tipo de Batman. Bueno, en fin. Algunas cositas como para empezar a resumir lo que fue esta semana. Una semana, lo decíamos la semana pasada y reiteramos esto, son días óptimos para el presidente Javier Milei, que empieza a darse a conocer algunas encuestas en las cuales su gestión y su imagen empieza a elevarse. ¿Por qué? Porque básicamente el mes de octubre no había sido tan bueno o se especulaba que no iba a ser tan bueno, pero en las últimas semanas hay mediciones que ven con un determinado optimismo y encima un contexto muy importante donde me parece que Javier Milei empieza a respirar un poquito después de lo que fue un problema con los jubilados, tuvo que hacer un veto, básicamente, decreto, un veto, y después nuevamente un decreto y un veto por el tema del financiamiento de las universidades, y esto obviamente había afectado en parte de la gestión del presidente actual de todos los argentinos, que ve con muy buenos ojos, que empieza a saludar a Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, que observa un contexto propicio también para determinar, buscarle la vuelta a algunas cuestiones relacionadas a la macroeconomía y por qué no empezar a pensar en la micro. Hay algunos índices que son interesantes, como por ejemplo que empieza a levantar el consumo según los registros de la Confederación Argentina de Mediana Empresa, que dio un buen registro sobre el nivel de consumo, quizás debido al Día de la Madre y algunas otras cuestiones, pero lo cierto es que en la micro se empiezan a ver algunos datos, insisto, que son auspiciosos para el propio presidente Javier Milei, para obviamente el equipo y el staff de su economía, que se empieza a desligar un poquito de la macro, que entiende que la macro es necesaria estar apuntándole, ajustando, pero que en la micro, en la cotidianidad de nuestra rutina, en ir al supermercado, al almacén, etc., era un problema o es un problema que persiste. No vamos a ponerlo en pasado potencial porque no, esto en efecto claramente tiene que ver con una cuestión del presente. Pero el Cyber Monday es un éxito, según las primeras mediciones también, ¿no? La gente está empezando a comprar y uno dice, ¡epa! Entonces, ¿es cierto que se está reactivando la economía? No sé, Nahue, ¿te está yendo mejor ahora? Sí, ¿viste? Mirá la remerita que tiene la marca de Nahue. Esa no es de Lapla, boludo, Esa es original, pa. Esa lo compraste en 6 cuotas, la del cocodrilo. Vos también, vos te hacés, pero esa también es de 6 cuotas, 12 cuotas. Y bueno, y esto tiene que ver un poco con lo que en algún momento se le criticaba mucho al peronismo, ¿no? En algún punto esto de motivar al consumo, de endeudar a las clases trabajadoras para en pos de que pueda llegar a comprarse una remerita o a salir a comer y demás. Y bueno, es algo que lo empezamos a ver como algo positivo y que tiene un nivel de aceptación inclusive en aquellos que antes que criticaban, por ejemplo, el platita, o que la plata no es todo, o que no gastan pero no tienen para hacer otras cosas y demás.
hay una especie de oasis en el que se encuentra el presidente Milei, donde camina tranquilo, pero bueno, según algunos especialistas, que no soy yo, en el marco de la economía, lo que están señalando es que está todo pendiente de algunos hilos, Se piden devaluación de la moneda, dicen que el dólar está atrasado, que el campo no liquida, y esto genera que no haya tanto ingreso de divisas. Hay que ver qué va a pasar con la situación energética el año que viene, de cuánto va a venir la luz en estos próximos meses. Son cuestiones que, insisto, preocupan y nos mantienen aún alerta en este lapsus donde la gestión de Javier Milei empieza a verse con buenos ojos en sectores que son muy críticos inclusive, ¿eh? Acá lo he dicho yo trato de mostrar un poco lo que a mí me parece, obviamente, desde mi óptica, y también de una especie de contexto de qué dicen las personas que están en mi entorno, cuáles son los gráficos y las reseñas que uno toma para analizar determinadas situaciones. Y la economía está claramente muy en boga en ese sentido, ¿no? Donald Trump es o será nuevamente presidente de los Estados Unidos. Fue electo el día de ayer, se impuso ante Kamala Harris. Paliza, veíamos un mapita completamente rojo y algunas como estrellitas azules. La verdad, inesperado para muchos de los que veníamos haciendo seguimiento de las encuestas que daban una histórica empate técnico y demás. Nada de eso sucedió. Donald Trump ganó en los estados pendulares. Después vamos a estar hablando con el amigo Federico Pinto, especialista en política internacional, pero sobre todo en la política de los Estados Unidos, para ver qué pasó ahí y por qué nos comimos esa curva de que Kamala Harris podía llegar a quedarse en la presidencia y retener de esta manera el poder de los Estados Unidos, siendo una de las representantes del Partido Demócrata, ¿no? Hay una pregunta que surge del título de este programa, que es qué pasa con los progresismos, ¿no? Que es profundo, que es quizás para hablar con algún especialista, pero hay una reticencia sobre muchas de las batallas culturales que se fueron dando a lo largo del tiempo. Y escuchando algunas declaraciones durante la jornada de hoy, pero también en semanas anteriores, me da la pauta de esto, ¿no? Los votantes y las personas afines a este tipo de gobiernos, que tienen, insisto, caricias similares entre Donald Trump, Javier Milei y demás. Hablamos un poco de lo que es el individualismo, de tratar de pensar en el sentido más común y más ordinario en sus vivencias más de rutina, y esto me parece que se vio reflejado en una campaña casi sin tantas ideas en los Estados Unidos, pero que también tiene una representación acá en nuestro país y que también se está dando esta batalla cultural en otros países de Europa. Quizás la representación más fiel se puede ver en España, un poco en Francia, aunque en las elecciones no le haya ido también a la derecha. Hay conceptos que empiezan a alinearse en ese sentido. El sentido menos común de todos, dicen algunos, pero es en parte el sentido común, ¿no? Y no buscarle, porque escuchaba, por ejemplo, y presta atención porque es interesante, ¿no? Me están hablando de la Agenda 2045. Yo tengo muchos más problemas que la Agenda 2045, que los ODS, que el cambio climático, que las luchas de los feminismos y demás. Todo eso que se puso en discusión y que nosotros hemos enaltecido, porque la verdad que tienen una razón de ser, como la identidad de género y todo, cuestiones que realmente a mí por lo menos me parece interesante, a un gran sector de la población no, que tiene otro tipo de preocupaciones y que debe ocuparse de otras situaciones que tienen que ver más con su individualidad y con su contexto más chico, con su rutina, con su familia. Y esto me parece que pesó y ponderó en parte en la elección de ayer, y creo que eso también es lo que ocurre cuando las batallas del progresismo no tienen un efecto rápido. Después vamos a retomar esto de los Estados Unidos con Fede, y creo que ya una pregunta rápida es para hacerla, tiene que ver con esto, ¿no? ¿Cuáles fueron los temas de la campaña, más allá de las batallas culturales? Porque en términos económicos, tanto demócratas como republicanos, básicamente los planteos son similares.
quizás en la política internacional algunos se hagan más eco sobre algunas determinadas intervenciones o conflictos de otros países y cómo acceder o cómo intervenir o no intervenir. Ahí me parece que hay una plataforma que se puede ver algo de diferencias o antagonismos a la hora de discursiar. Pero Trump fue durísimo, ¿no? Fue básicamente contra la inmigración, algo que uno del sector progresismo decía, pará, nuestros hermanos mexicanos, y hay que... Bueno, eso me pareció bastante interesante. Por último, y antes de sentarme en mi computadora y charlar un rato con Emerson, ya está, que Cristina Fernández de Kirchner va a ser presidenta del Partido Justicialista, ya la justicia le dio la razón básicamente, lo aceptó de esa manera. Quintela desistió de la idea de ir a otra instancia judicial y no judicializar así las internas de un partido que, no sé, tendrá como motivación empezar a regularizar las situaciones dentro de los mismos esquemas partidarios en todo el país, ¿no? Así que bueno, vamos a estar hablando de eso, también vamos a estar hablando del sector productivo en nuestra provincia, en nuestra tierra colorada, donde hay noticias y hay preocupación, sobre todo por la situación del atraso cambiario, o por lo menos eso manifiestan algunos de ellos. Ahora sí, amigo Emerson, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Guido, ¿cómo andás? Bien, amigo, bien. Tenemos como siempre una semana bastante movida y con cosas entre bizarras, cringe, Es real, interesantes, es un real. poco de todo. Es real. Como bueno, acá hacen preguntas porque ya tenemos preguntas de la gente. ¡Epa! ¿Ya arrancamos con las preguntitas? Sí, ya ¿Vamos temprano. todavía? ¿Qué dice la gente? Si no vas a decir nada sobre la TikToker que detuvieron a Florencia Aguirre. ¿Sabés que no estoy muy al tanto de la situación? Lo leí, la verdad, lo leí. Entiendo que no tengo TikTok, no sé qué pasa en TikTok, es un mundo que desconozco, pero entiendo que es una chica que era bastante hostil con el oficialismo provincial y que fue allanada a su casa y que la detuvieron por unas horas. Eso es todo lo que sé. Y opinión, y la verdad que me imagino, y poniéndome en el lugar de esta chica, es un bajón que te intrusen en la casa o que vayan a allanarte la casa. Creo que habían encontrado una escopeta y unos cogollitos. Sí, así y unos cogollos de marihuana y demás. Pero la verdad es que desconozco la motivación de la denuncia, desconozco la denuncia y demás, así que bueno, pero nos queda ahí pendiente para resolver este tema y para tratar de cerrar la pregunta del amigo o la amiga que haya preguntado, ¿no? Y ya que hablaste de eso, también preguntan por el tema de Bullrich y qué es lo que incautó ella, digamos. Por todo el tema del talco, cocaína y un poco más. Hace poco fue, ¿no? La semana pasada fue. La semana pasada que Bullrich había incautado un supuesto cargamento de cocaína, pero que no era cocaína. Que eran 21 tarros de talco, eran. Sí, que eran eficientes, digamos, lo que Claro, te ponen en el... exactamente. Pero que nada, no hicieron una prueba, nada. No, había ellos un perrito ahí, medio de esos perritos que andan todo el día falopeados. Ella salió contenta de anunciar esta incautación de que era cocaína, que después al final se terminó descubriendo que era talco. Detuvieron 21 días a la persona que Ay, llevaba esto. pobrecita. Así que estuvo bastante. Che, ¿y el vago polémico. cuánto estuvo detenido? 21 días. ¿21 días? Es un problema, ¿no? Bueno, ¿qué más, amigo? Dame más. Y acá pregunta si del 1 al 10 cuánto cringe te dio el canto de Milei con su novia. Ah, lo vi, boludo, lo vi. Pero ¿sabes que vi los recortes? Porque sinceramente, si algo que no me interesa en absoluto es este tipo de notas. A mí me parece que es un hábil declarante, que es un tipo que sabe de economía, que lo puedes escuchar a Milei con otros periodistas y demás, pero con con su novia, haciendo ese espectáculo, cantando, besándose y demás. No, para nada, dame una más. Ahora sí. Y bueno, el tema de Trump, si Milei ahora se va a subir a la tramponeta y si esto es, o sea, si va a esperar el apoyo de Donald Trump y si esto le va a servir a Milei, digamos. Es una buena pregunta que la vamos a responder después o en un ratito con el señor Federico Pintos. Sí le sirve, claramente. Hay una cuestión simbólica, hay registros previos de un acompañamiento del propio Milei a Donald Trump. Me imagino que no fue tan enfático y ya me das pie. Vamos a la fotito del día, amigos. En la fotito del día tenemos esto, que no fue tan enfático con sus publicaciones, Milei. Ahí vemos algo más de simpatía, ¿no? No hay tanta algarabía de Kamala, vos, papá. Porque de Milei te podés esperar eso. Te podés esperar que te diga, vos, Kamala, mirá la de vos, y que los demócratas y que la agenda woke
No, amigable con Donald Trump. Y esto creo que responde porque le quedan todavía algunos meses de gestión a Biden. Tampoco se puede hacer muy al loco porque creo que en ese sentido respetó la investidura presidencial y dijo, che, pará, no me voy a meter a fondo contra los demócratas porque si no voy a tener un problema. Me quedan todavía 2 meses de gestión, así que, mejor dicho, 2 meses de gestión paralela con Joseph Biden, el presidente de los United States of America. ¿Qué más? Vamos a arrancar nuestro programa con algunas cositas. Ya que hablaste del cringe, de lo que me da cringe, y no sé por qué, pero tengo que pasarlo. No sé quién arma estos guiones, pero tengo que pasarlo. Es muy 90, amigo, es muy 90, pero 90 mal, digamos. No es 90 bien. Esto es noventoso, pero es choto, o sea, es una cosa, una versión muy grasa. A ver, porque si lo vamos a comparar con Menem, primero, Menem tenía su pareja formal, tenía una estructura familiar, era más decente, podríamos decir. ¿Cómo era la palabra que dijo? No dijo perturbado, es divergente. Nuestro presidente divergente, viste, mirá, lo lees las imágenes y siempre esto como medio oscuro. Carlos tenía presencia, papá. El Carlos tenía, vos le veías así, un tipo te sacaba pecho y se te hacía algún chiste, era simpático. Este señor no, se encuentra en un estado divergente permanente. Entonces como que está entre eso de que le está costando mantener por ahí algunos gestos de compostura y además hasta de eso que conocemos como el término políticamente correcto. Le cuesta mucho a Milei. Y me da un poco de vergüenza ajena, pero sobre todo me da un poco de pena por el presidente que tenga que ir a mostrar su costado humano cuando con seguridad, y lo firmo, debería ser una pregunta para Javier Milei, es si se siente cómodo en este tipo de notas. Sobre todo ahora siendo una persona con mayores responsabilidades, ¿no? ¿Vos te sentirías, Milei, te sentís cómodo haciendo este tipo de nota con tu novia? Y no voy a discutir si es o no es la novia, porque si él cree y él dice que es la novia. Yo no discuto sobre percepciones de los demás. No voy a decir que no es la novia, que está arreglado, porque eso a mí no me compete. Pero sí me parece que es interesante de que esto es una versión muy berreta de los 90. Milei andaba en Ferrari, jugaba al básquet con la selección argentina, venía los Stones, en los 90 eran las canciones de los desacados, paren de venir, ¿no? Y el Carlos lo recibía a todos. Si empezamos así a hacer la cultura 90, me pareció mal. Así no. Traer a los Stones y ahí empezaba a hacer una especie de rebautismo de esa década. Para él me imagino que una década ganada, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Javier Milei aparece en el programa de su pareja Chuchito González recordando la promesa de regresar a la televisión como presidente y dejando claro su estilo único y desenfocado. Oh, mi amor, bienvenido. Está... Hermoso, mi amor. ¿Cómo estás? Te cumplí la palabra. Me cumpliste y así sos. Te dije que iba a volver como presidente. Ay, qué emoción, mi amor. Un año después, ¿eh? Un año después. ¿Cómo fue este año? ¿Cómo está siendo? Empezó duro, complicado. Estábamos enfrentando lo que... Sacalo, amigo, ya está. Pobre hombre, boludo, la está pasando mal y nosotros le seguimos mostrando. Sacalo de la pantalla, amigo, sacalo. La está pasando mal, en serio, Lucas, la está pasando mal el hombre. Sí, empezó duro. Fue un año duro. Bueno, cantó. Primero le pone una cumbia, vamos a empezar por ahí. Le ponen una cumbia, el tipo de rockero anda con campera de cuero y vos le pones una cumbita y el vamos empieza ahí a mandibulear y los ojitos se le van para todos lados.
Después a desganado canta una canción de Nino Bravo y después le hacen cantar otra canción de Elvis. Una paparruchada, una desprolijidad. Aprovechá tu mood de que estás bien en las encuestas, que te estás yendo relativamente un poco mejor que semanas antes y salías a rockearla, papá. Ahora era el momento de salir a cantar con la renga, no de ir a lo de Yuyito. ¿Por qué retrocede Tres Casilleros? Parece que no quiere que le vaya bien a Milei. O tendría que cambiar su asesor de imagen. Para romper un poco con esto y darle un tono de seriedad a la cosa, quiero que veamos el siguiente material audiovisual que tiene que ver con una entrevista que dio Emilio Monzó, ex presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación, donde hizo, y yo creo que acá hay un punto, acá hay algo más para analizar, más allá de todo esto que decía de los 90, de la pareja, etc. Acá hay un punto para analizar. Acá sí hay una situación que nosotros, por lo menos de acá de este programa, lo venimos marcando. Tiene que ver con esa beligerancia permanente que usa el propio presidente. Y quizás gente del poder, yo no soy gente del poder, pero conozco gente del poder, siempre te dicen que necesitas una determinada estabilidad para controlar algunas cuestiones y situaciones dentro de episodios que pueden ser algo hostiles en tu gestión, ya sea cualquier tipo de gestión, Pero escuchen qué interesante en este minuto y medio lo que dijo Emilio Monzó, diputado nacional en la actualidad, pero expresidente de la Cámara Baja del Congreso Nacional, siendo representante del PRO. El voto de Milei es un voto reactivo, no es un voto reflexivo. Es un voto producto de un contexto, de una situación netamente emocional. Debe haber una parte de reflexión, pero no podemos hablar de que Milei, la única ideología que le puedo poner a Milei es la ideología del odio, pero no puedo poner ni siquiera la ideología liberal, la que conozco yo como liberal. Epa, la ideología de Milei es el odio. Es el odio. Y esto todos los días va a crecer. Ahora, a mí me ha tocado con el presidente Mauricio Macri estar en momentos de crisis y tengo que decir en honor a la verdad, Mauricio Macri era una persona templada y sabía manejar el poder. Lo que percibo de Milei es todo lo contrario. Quiero observar qué va a pasar en los momentos de crisis y va a tener la suficiente temple como para salir adelante y tomar decisiones acorde a esas circunstancias. Las tácticas de campaña se están empleando hoy para gobernar. No hay cero estrategia, no sabemos cuál es la agenda del presidente de la Nación, no sabemos la agenda de mañana, no sabemos la agenda de la semana que viene, porque eso daría previsibilidad. Pero este es un gobierno, como ya que está de moda los ingenieros del caos, es un gobierno que promueve el caos. En el caos, Santiago Caputo brilla. Vení, brother, vení acá. Porque es muy interesante lo que dice en esta última parte, además de esto de la ideología del odio y demás, que lo hemos detalladamente hemos hablado, analizado con especialistas. Me parece que ahí, en esto de el desorden y el caos, en el cual uno se observa que se mueve muy bien Milei, hay un factor que es muy importante, que es la comunicación y cómo dentro de ese epicentro del poder utiliza determinados esquemas de poder para seguir sosteniéndolo. Pero en ese caos y la cosa de la previsibilidad, en nuestro país, y esto atenti, porque esto quizás suene como algo más en defensa de Milei, puede ser, pero también está atado a una mirada histórica. Los presidentes de la Argentina nunca se acomodaron en el primero, en el segundo año siquiera de su gobierno. O sea, el caos es siempre permanente. Quizás en la tónica que lo dice y por cómo está editado el video uno piensa que está radicalizado en base a los discursos y a cómo se van tomando algunas medidas de gobierno. Pero yo no creo que sea tan así. Yo creo que sí es un gobierno desordenado, sí es un gobierno que no muestra las metas, pero también hay un dato de la realidad que hay metas que se están cumpliendo. El tipo dijo que te iba a bajar la inflación y la inflación la está bajando. No sé si lo de la dolarización está cerca o más lejos, no sé si conviene más o menos. Pero hay algo que a muchos argentinos ven con buenos ojos, el hecho de que el dólar esté bajo. Y era algo que había dicho Milei.
también, ¿no? Decía, no, ¿cómo puede ser que se empieza a achicar la brecha entre los cambios? ¿No? Que para el gobierno anterior, iba a decir de Sergio Massa, era el de Alberto Fernández, que lo tenía Sergio Massa, fue un problema. Ahora, tendrá que resolver un montón de otras situaciones, ¿no? ¿Cómo es esto? Porque para darle un ejemplo sobre lo que decía Emilio Monzó es, limpiemos todo el staff de aerolíneas los últimos 4 años, los que entraron, limpiemos, rompamos todo. Pasó con la FIP, ahora ARCA, que es todo humo. Empieza a trabajar sobre ese caos y ahí está el tema. Después vemos qué podemos sacar, con qué nos quedamos, qué arreglamos, pero sobre ese caos se trabaja y en términos de comunicación, la población o gran parte de la población lo está viendo como algo positivo. O sea que el caos en este caso viene a ser una representación algo más propositiva. ¿Por qué? Por el nivel de hartazgo de un sector amplio de nuestra sociedad que entiende que el concepto de la comunidad se rompió. Lo común se rompió. Vamos con tema agro. El presidente de Confederaciones Rurales Argentina exigió la urgencia de liberar el mercado cambiario y establecer un valor único del dólar para mejorar la economía del sector rural. ¿Y por qué pongo el ojo acá? Porque se están esperando todavía que se empiece a liquidar parte de las producciones, sobre todo de la pampa húmeda, de los granos, y que esto obviamente generaría mayor ingreso de divisas en nuestro país. Mientras tanto, y ya con lo del blanqueo, hubo suficiente respaldo económico como por ejemplo para tener algún tipo de balanza comercial auspiciosa para la economía argentina. Vamos a escuchar a ver qué decía Carlos, que nos llegó a leer, Castagnani. Que sería un excelente mensaje para el productor. ¿Ustedes necesitan un dólar más alto? Nosotros necesitamos salir del cepo, que haya un dólar único, porque realmente esto sí nos está perjudicando. También necesitamos que se cumpla ahora a fin de año con el impuesto país. O sea, hoy el campo tiene insumos a valor dólar que realmente no olvidemos que han aumentado en dólares. Y eso, bueno, está achicando esa brecha que el productor necesita para poder producir. La expectativa, por supuesto, tener una rentabilidad como cualquier negocio. Ahí está, vení. ¿Por qué lo traigo acá? Porque esto es un problema macro. Y esto atento para los productores locales, Atento al planteo que están haciendo las confederaciones nacionales, para que vean acá muchos productores locales, porque si desde la sociedad rural, pasando por las distintas confederaciones, cámaras, etcétera, hoy están con un problema, que el problema, más que no liquidar y no tener determinado ingreso y demás, lo pueden sostener porque tienen en muchos casos un montón de volumen de ganancia donde tienen un respaldo. Son pocas familias las que tienen muchísimo respaldo, eso está claro, pero también hay un sector de la media, del sector rural, sobre todo bonaerense, cordobés, santafesino, entrerriano, que puede bancarse no liquidar y esperar que mejore el precio de la soja, por ejemplo, ¿no? Pero esto pasa en todo el país, en los distintos epicentros rurales, donde hay un problema. Que el problema es que no se está observando a las problemáticas de los sectores productivos. Pero no es. Y ahí, ¿dónde está el problema? No es que no solamente es eso, sino también que es ideológico. Y que muchos de los que bancaron, y esto lo sabemos, lo he dicho acá, he hablado con amigos, he hablado con gente del palo, y te dicen, sí, yo voté a Milei, voy a acompañar a Milei, estoy aguantando a Milei y lo voy a seguir bancando hasta que, bueno, ya no aguante más. ¿Está bien, está mal? No voy a discutir eso, pero eso es un dato de la realidad. Eso es un problema para muchos de los que, en términos de ideológicos, hoy dicen, bueno, todavía no. Bueno, tengo que desprenderme de este empleado, del otro empleado, del mencho, de esto, lo otro. Está pasando eso. Y le cuesta entender además, porque cuando uno va y se enfrenta a algunos productores, o cuando le va y le comenta a algunos productores locales, te dicen, no, pero esto es un problema del gobierno. Digo, y bueno, y anda.
Pero no, pero es mi vecino, después es el intendente por el camino y después es el gobierno provincial, el ministerio y después el gobierno provincial, pero por último quieren llegar a Milei. Y eso no sé si está bueno que pase. Hay que ser un poco más honestos, ¿no? Digo porque esto también pasó, acá me voy a meter en un quilombo y no me importa, pero pasó con muchos docentes, ¿no? Que votaban a Milei, que lo militaban a Milei, que tenían sus grupos pro Milei y demás, y que cuando le sacó el Fondo Nacional de Incentivo Docente le fueron a apuntar al gobernador. Pero eso, ¿quién nos sacó? No, pero bueno, ahora alguien tiene que resolver, tienen que achicar de otras cosas. Papu, ¿a mí me venís a reclamar? Jonathan Klimiuk, productor tealero, lo que dijo en este caso es justamente el atraso cambiario y cómo está sobrellevando en esta situación de crisis para el sector productivo tealero de nuestra provincia de Misiones. Año pasado. Lo que nos preocupa muchísimo es lo alto costo que tuvimos, incremento en dólares en lo que es la producción de té. Para elaborar un kilo de té hoy estamos más caros en dólares que el año pasado, alrededor entre un 12-14% más caro. ¿Y eso qué hace? Como es un producto exportable, el 90% del té misionero se exporta, hay que trasladar a precio. Claro. En un producto commodity, que es un mercado muy competitivo, nosotros a nivel mundial, el sector tealero es solo el 3-4% de la producción mundial de té. La verdad que se nos hace cuesta arriba hoy trasladar esos costos en dólares al precio internacional, porque hay mucho té en el mundo, hay Kenia, Sri Lanka, que son grandes productores, hoy están con mucho stock. Bueno, y el inicio de cosecha hoy se nos hace bastante complicado, porque tenemos un dólar recontra atrasado, demorado en lo que es en el costo en sí, que hoy tuvimos los incrementos como Pedro mencionaba, y bueno, necesitamos hoy ver las variables que podamos a futuro con la política nacional que hoy no nos está acompañando en todo el sector exportable, ver cómo buscar alternativas para el inicio de cosecha. Hay muchas fábricas que lamentablemente tomaron la decisión de no arrancar la zafra, no arrancar la cosecha, ver a ver qué pasa un poquito más adelante, porque es imposible trasladar el precio en dólares y bueno, eso preocupa porque son fuentes de trabajo que hoy no tienen el arranque. Bueno, ahí escuchábamos a Johnny Klimiuk, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Y ahora sí, venite Fede, venite amigo, vení. ¿Le pueden poner la música de Jimi Hendrix? A ver. Televisión en vivo, televisión verdad, como se decía en los 90. Pasó, Víctor, pero bueno. Esto es un poco así, es un poco de prolijidad, ya lo hemos hecho también en algún momento en Casa Rosada, en mi cuartito. ¿Querés que te baje el cosito? Bueno, ahí estamos. Si no me subo yo, así quedamos iguales. Ahí está, ahí está. ¿Viste? Ahora quedamos mejor. Bueno, Fede, gracias por venir, loco. No, gracias a vos por invitar, Guido. Un especialista en política internacional, pero sobre todo conoce mucho el tema Estados Unidos, ¿no? Sí, bueno, ¿qué tal? Gracias a vos por invitar y, bueno, y a la audiencia que nos escucha. Bueno, la idea es poder hablar un poco de lo que fue la contienda electoral de ayer y, bueno, la previa de lo que fue esa elección y, bueno, vemos por lo menos el pronóstico de cómo ser las consecuencias de la victoria, pero estrepitosa, estridente, categórica de Donald Trump contra algunos pronósticos y, bueno, y qué puede pasar a partir del 20 de enero, no solamente en Estados Unidos, sino también en el concierto internacional, porque, bueno, ya hay ruido. Vamos a arrancar por lo que no pasó. Que se decía que iba a ser una elección reñida, una elección ajustada y demás. Ahí vamos a caer sobre lo que caemos por lo general a esta altura de las postelecciones. Empezar a apuntar a las encuestas. Sí. ¿Hay algo de eso, digamos? Sí, porque... es decir, una breve introducción en el sentido de que, bueno, ¿por qué es tan importante, es tan resonante cada 4 años las elecciones de Estados Unidos a nivel internacional, o sea, por el peso específico de Estados Unidos? Pero ¿cuál es el fundamento? Es decir, Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, obviamente junto con la Unión Soviética fueron los grandes ganadores de la guerra, pero sobre todo Estados Unidos, porque fue el que ingresó a la guerra después de Pearl Harbor. Y bueno, y después culminada la guerra y después de los acuerdos de Bretton Woods, Estados Unidos tenía el 50% del PIB del mundo. Imagínate que 1 de cada 2 bienes y servicios que se producían en el mundo lo producía Estados Unidos. Con los acuerdos de Bretton Woods, en términos económicos y financieros, se cambió la traslación de la libra al dólar como moneda de utilización en términos de comercio internacional y obviamente era la potencia hegemónica en materia militar. Mirá vos.
Eso, ¿No imagínate. tenían el dato de los 50%? Sí. Y ahora, pero tenemos ese eso, dato. un agregado, ¿en qué sentido? Termina la Segunda Guerra Mundial, Europa destruida, Japón destruida, todavía China no aparecía en el escenario internacional en materia económica como un gigante como es hoy, entonces eso generaba que Estados Unidos tenga ese porcentaje del PBI, la torta mundial. Hoy por hoy a la fecha, 2024, Estados Unidos tiene casi un 25% del PBI, el dólar sigue siendo la moneda de transacción en materia de comercio y finanzas internacionales, de atesoramiento también. Bueno, Argentina es un caso señero de eso. Y otra cosa que sigue, que es lo que más se mantiene en estos 80 años, es su primacía en materia de la hegemonía militar. Claro. Es decir, hoy por hoy todavía Estados Unidos mantiene esa primacía en términos de desarrollo tecnológico, científico y militar, que le va a permitir durante algunos años todavía conservar... ¿Más que Rusia? Porque sí, más que Rusia. Sí. Rusia tiene algunos, es complejo, pero Rusia tiene por ahí cierta debilidad en materia militar por cuestiones geopolíticas. Es decir, Rusia tiene un territorio tan vasto que uno de los problemas geopolíticos que tiene Rusia es cómo cuidar su territorio, pues no tiene fronteras naturales. Pero... Bueno, hecho esta introducción, ahora vamos a esto de cómo llegamos a estas elecciones y vuelvo hacia lo mismo, porque es como que, a ver, yo lo digo acá, a mí me gusta como en parte desnudar lo que pienso, porque de alguna manera genero adhesión o no. Polémica. Polémica. Pero yo la verdad que quería que gane Kamala Harris, o sea, era mujer, afrodescendiente, con también de descendencia hindú, digamos, algo ahí, además demócrata, venía a romper tenía como un dejo de progresismo ahí que me parecía interesante, ¿no? Es como que uno por lo menos superficialmente puede decir que Estados Unidos dejó pasar otra vez la oportunidad de tener por primera vez una mujer como presidente de Estados Unidos. Pasó en el 2016 con la elección en la cual gana Trump, le gana a Hillary. Le ganan en los electores, en el colegio electoral, pero no en el voto popular. Y acá no pasó esta vez. Esta fue una victoria, como se llama, de punta a punta, como dirían los norteamericanos, los estadounidenses, de costa a costa. Digamos. Claro. Y con respecto a la encuesta, algo particular es que si uno se pone a analizar, muchas encuestas, algunas no, algunas por ahí daban por ahí la posibilidad de que Trump gane, es decir, por ahí de forma más peleada. Pero había encuestas, de hecho, bueno, no solamente encuestas, sino hay medios de comunicación como el New York Times que se jugó y dijo el ganador de la elección va a ser Donald Trump, pero nadie esperaba una victoria tan contundente, tan categórica. Eso nos da la pauta de que las consultoras y las encuestas fallan de norte a sur y de oeste a oeste. Y Estados Unidos no es la excepción. Pero yo creo que en ese componente hay, por ahí, no sé si un desconocimiento, pero sino como por ahí algunos consultores dicen, un fracking social más intenso, es que por ahí no se empezó a interpelar mucho a la población norteamericana con respecto a sus querencias, sus deseos para esta elección, y se puso mucho énfasis por ahí en la figura de Trump per se y no en el contenido de su discurso y de sus propuestas. Claro. Igual no era para entrarle a las encuestadoras y a los que trabajan con pues, es un registro científico y está súper bien. Lo que digo es la identificar por ahí es la población, además, ¿no? Es que está pasando en una población que a veces no quiere contestar, a veces está actuando de determinada manera, que bueno, nos está mostrando eso en principio. Y más en una sociedad, una sociedad como la norteamericana y en el sistema electoral como el de Estados Unidos, en la cual el voto es voluntario. Complejo, el voto es voluntario. Claro. Entonces, eso complejiza mucho por ahí el cotejo de los datos. Indirecto, además, ¿no? Porque indirecto. Para aquellos que quieran ir a votar, tienen que representar tu delegado, y si no gana tu delegado, bueno, sí. Se puede votar un mes antes, inclusive. Tiene particularidades que por ahí lo distinguen como sistema electoral, es decir, como que la primera potencia del mundo tiene estas particularidades para votar, que uno pueda votar vía correo, por correo, un mes antes de las elecciones. Hoy en nuestro grupo de la FURP está Paulita también, que es de la FURP. Estaban discutiendo sobre eso, yo lo vi por arriba, que era de si era representativo o no. ¿Esa es una pregunta? Claro. No, el sistema, a ver. Si era o más representativo o menos representativo que nuestro sistema electoral, por ejemplo. Bueno, el sistema electoral de la Argentina se asemejaba al Estados Unidos hasta 1994 con la reforma constitucional. De hecho, la Constitución de 1853 de la Argentina toma como modelo la Constitución de Estados Unidos. Ahora, eso hablar de representatividad es relativo, porque Estados Unidos es un país muy vasto, muy extenso, y bueno, ellos han elegido un sistema como el del colegio electoral indirecto para elegir presidente. A lo que voy es que ellos priorizan en algún punto la representación de los estados a través de delegados y no el voto directo. Claro. Lo que pasa es que, por ejemplo, uno lo compara por ahí con una visión o con los ojos de la Argentina,
en la cual después de la reforma del 94 pasamos del colegio electoral a un sistema de distrito único. Exacto. Lo que pasa en Argentina es que la concentración poblacional que tenemos hace que el 37% de la población está en la milésima parte del territorio. Entonces, como antes se decía, si uno gana poner en La Matanza, en parte de la provincia de Buenos Aires y algunos lugares más, Córdoba, Santa Fe, Rosario, ya define la elección. En Estados Unidos no es tan así. Por eso se habla mucho de los estados pendulares o los swing states. Hay estados en los cuales son claramente demócratas, por ejemplo, California. Hay estados que son claramente republicanos, como Texas. ¿Son lo mismo el estado pendular a los swing states? Los estados pendulares sí. Pero es lo mismo. Sí, a lo que voy es que como ¿Vos cómo le decís? ¿Vos cómo le decís, pendulares o swing states? No, se puede decir, esa es la forma en inglés. Pero a lo que voy es que sí, son estados que pueden ir como mutando en virtud, digamos, del contexto político, económico, histórico del momento. Por ejemplo, Georgia, que es un estado en el cual Biden ganó bien, como se dice en política, en el 2020. Hoy por hoy perdió de una manera bastante descomunal. Y bueno, de hecho, Trump sacó una cantidad de votos muy importante en ese estado. Y un estado tiene una particularidad. Es un estado que está en el sur de los Estados Unidos, está arriba del estado de la Florida, que es un estado netamente republicano. Ahora, las últimas 3, 4 sí, no, bueno, ya a partir del 2000, ya cuando tuvo esa victoria, ¿te acordás? George Bush, padre. Es real. Y otra particularidad que tiene Georgia es que 1 de cada 3 habitantes del estado de Georgia son afroamericanos. Entonces fue un estado que siempre, sobre todo en las afueras o en los suburbios, votó mucho al Partido Demócrata. Pero ahora Trump viene a instaurar una novedad. En el 2016 quizás ya era más outsider en esa época. Claro. Hoy por hoy ya es un político de la casta, digamos. Aunque él en su discurso se manifieste como... No, no le digas eso. Hoy forma parte del establishment. Pero ¿sabe por qué lo digo? Porque en el 2016 cuando fue candidato, era una persona que venía de afuera de la política, un empresario muy prestigioso, multimillonario, etcétera, pero el establishment del Partido Republicano no lo apoyó. De hecho, hubo 17 candidatos en la primaria republicana del 2016, después terminaron quedando 3, los más importantes fueron Ted Cruz, el senador por Texas, y Marco Rubio, pero tanto desde el punto de vista de las candidaturas, pero tanto del establishment por abajo, medio de comunicación, hicieron mucho para que él no sea candidato a presidente. Amigo, le limpió a todos. Limpió a todos y se quedó como el candidato del Partido Republicano. Y ahora lo limpió todo, y además ahora están todos ahí comiendo de su mano. Hoy por hoy, uno de los elementos distintivos de esta elección, sobre todo la 2016 y la 2020, es la 2024, él logró amalgamar y cohesionar al Partido Republicano detrás de él. Entonces, eso le facilitó muchísimo también la construcción de esta campaña. Es decir, obviamente era un líder indiscutido e insoslayable. El año pasado, ya en noviembre del 2023, él ya había anunciado su candidatura a presidente. Sabiendo y teniendo en cuenta un montón de obstáculos en el medio. Institucionales ahí que te van a decir, no, pará, ¿cómo van a salir a decir? No le importó nada. Y con muchas causas judiciales también, que ahora la postre con el diario del lunes, pero en su momento uno no sabía si Trump podía ser candidato a presidente. Tenía causa, por ejemplo, por haber supuestamente... ¿El Capitolio, amigo? Bueno, lo del Capitolio por instigación, por ejemplo, a lo que fue... Le sacaron la cuenta de Twitter, después la tuvo que reponer Elon Musk. Eso. Después, supuestamente, porque se había guardado para sí y había distribuido documentos clasificados del gobierno de Estados Unidos. Esa otra. Y la tercera, que también... Él tenía 88 cargos judiciales, denuncias. Pero una importante fue en el estado de Georgia, que se filtraron audio, etcétera, etcétera, con relación a fraude electorales y bueno... Así todo, él logró que la Corte Suprema le permita ser candidato y cuando eso ocurrió, se allanó muchísimo el camino para su candidatura. Hay algo del personalismo de Trump que lo hace mucho más a estas elecciones ser unas elecciones básicamente o ese volumen electoral es mucho más Trump que voto republicano, ¿no? Es un voto más Trump. Pero es una tendencia, ¿crees que se va a dar en los Estados Unidos, que se viene dando? No lo creo desde mi percepción, pero te pregunto vos. ¿Es Trump el único sujeto, individuo que viene a outsider y a copar todo? Yo creo que hay una particularidad. Trump, como en el buen sentido, se apropió del Partido Republicano en términos institucionales. En el 2016 tuvo como cierto repudio, pero hoy por hoy logró aglutinar a todo el Partido Republicano por un lado. Pero hay que hablar del otro partido, hay que hablar del Partido Demócrata, que hoy por hoy llegó muy deshilachado a estas elecciones, con una gestión de Biden que es bastante particular. Es decir, en términos comunicacionales o en términos personales llegó muy desgastado, pero con política macroeconómica y en algún punto microeconómica que venían acompañando. Es decir, fíjense, una cuestión muy particular. En el gobierno de Biden la economía mejoró, obviamente luego de la pandemia que fue obviamente muy dura para el mundo y para Estados Unidos en particular.
La bolsa o el sector financiero aumentó el 40%. Sí. Logró bajar la desocupación al 4%. La inflación que escaló muchísimo al 10% en un momento anual, que para Estados Unidos eso es una catástrofe. Es como para que nosotros tener 200% de inflación. Bueno, Pero valga la analogía. eso, había un montón de alimentos y demás que eran mucho más. Mucho más, eso. bueno, la inflación siempre es un promedio, pero lo que logró bajar esa inflación del 10% al 2%. Fíjense que en términos, obviamente, de materia económica, Biden tenía como para mostrar. Pero lo que pasó es que, bueno, por ahí la edad avanzada de Biden y, bueno, y algunos tropiezos que tuvo, no solamente en el debate con Trump, sino previamente en los medios de comunicación, bueno, que se viralizaron por todo el mundo, generó mucha debilidad en su persona como candidato. Y eso también trajo aparejado que recién el 5 de agosto la convención demócrata recién oficializara la candidatura de Kamala Harris. Es decir, tenía un candidato como Trump con su impronta, su personalidad impetuosa, hace un año como lanzaba la candidatura, y Kamala Harris hace 3 meses. Amigo, además era la vicepresidenta. Pero era siendo vicepresidenta, por eso yo creo que le pasó más factura. Yo creo que hay dos elementos para que por lo menos me parece que está bueno para analizar. Si es que el hecho de que haya sido y que sea vicepresidenta de la gestión de Biden, le haya jugado en contra, como también el hecho de que sea mujer. O sea, a ver, vamos hacia los hechos fácticos. Trump disputó 3 elecciones en los Estados Unidos. Las últimas 3. Bueno, tremendo. Ganó 2. ¿A quién le ganó? A 2 mujeres. A 2 mujeres, exactamente. Sí, sí. Bueno. O sea, hay algo ahí también que es cultural que a mí me gustaría como para poner el foco. Después habrá tiempo para... Es cultural, por supuesto. Yo creo que hay algo que también es importante, que es que el partido demócrata viene después de la salida de la presidencia de Barack Obama, que se fue con un índice de popularidad muy alto. Fue un presidente que fue muy querido por cierto sector de, no solamente de la política, sino de la sociedad norteamericana. Después de ahí hubo un vacío de poder muy grande en el partido demócrata de los Estados Unidos. Hillary Clinton no pudo lograr, es decir, contra muchos pronósticos, no pudo lograr ganar la presidencia en 2016 y perdió contra ese outsider que era Trump. Y fíjate, vos tenías en su momento Obama, te ibas a los 90, te remontabas a Clinton, otro personaje muy carismático, realmente muy exitoso en términos políticos, no solamente para Estados Unidos, sino para el Partido Demócrata. Y después tuviste a un Biden que llegó prácticamente medio por default a la presidencia de Estados Unidos. Después de una pandemia muy fuerte en ese país y después de declaraciones muy polémicas, muy infelices de Trump, obviamente que no solamente les generó problemas económicos, sino también les generó en repercusiones en el ámbito público, cuando invitaba, entre otras cosas, a tomar, ¿te acordás? La bandina, entre otras cosas, para curar el COVID. Sí. Eso obviamente... Totalmente. Emerson, tengo algunas preguntitas ahí, amigos. Te lo presento a Emerson, que está ahí sentadito con un campeón. Que nos va a dar algunas preguntitas para poder resolver. Sí, que preguntamos. Pregunta al público. No, por ahí no ha referido el tema, pero otros temas están hablando. Ah, bueno. Están hablando de cuándo asume Javier Mela, de qué pasa con Aerolíneas. ¿Querés hablar de eso? ¿Cuándo asume? Y bueno, me imagino ¿mañana? Sí, creo que el día de mañana tendría que estar asumiendo el diputado, flamante diputado Javier Mela. Claro, además Fede es... vicepresidente del radicalismo de la ciudad de Posada. Ahí está, vicepresidente del radicalismo, pero asume Mela después de ahí algo que se había analizado. Nosotros pasamos el recorte del video que lo entrevistamos a Oscar Herrera Watt, presidente de la legislatura, que nos había dado, ¿no?, la explicación, ¿no? Estamos analizando y eso se dio a conocer la posibilidad de que ingrese el próximo jueves anterior en la sesión. Bueno, ahí está. Y el miércoles nos había dicho que estaban analizando, mira, ahí salió. Sí. ¿Qué más, amigo? También hay comentarios en YouTube. Lilia saluda, dice hola Guido, buenas noches. Hola. Harry Foss también manda saludos. Hola Harry, Aníbal amigo. también. Pero bueno, todo esto hablando del tema de la inflación y Trump y demás, pero bueno, mandan saludos en general. Bueno, le mandamos un fuerte abrazo. Y bueno, y también lo que vamos a ver, obviamente, que esto todo en la previa, importante analizar lo que va a pasar después del 20 de enero con Trump, que viene, como se dice, reloaded, viene recargado también. Bueno, es que en el entendimiento de una cuestión que no es menor, que eso sí es una diferencia sustancial con la política argentina. Trump tiene solamente 4 años de presidente, es decir, como en la Constitución de Estados Unidos, te deja solamente dos mandatos, aunque sean no consecutivos. Entonces Trump fue del 2016 al 2020 y ahora tendrá el 2024 del 2025 hasta el 2029. Entonces tiene 4 años para hacer todo y cada una de las cosas que prometió en campaña y algo más, porque bueno, yo creo que la presidencia de Trump, como digo, viene recargada. Pero además fue estas elecciones, yo la verdad que por lo menos en términos de campaña me parecieron como discursos muy fuertes de Trump.
O Muy sea, agresivo, muy virulento, agresivo, fue... racista, misógino. Eso, ¿viste? Sí, xenófobo. Bueno, ahora va a profundizar, a ver. Pero amigo, xenófobo, pero gana en estado, estaba mirando ahora, no me acuerdo en qué estado era donde tenía la mayor población árabe, la gana Trump, pero por lejos. En ciudades donde está el mayor conglomerado del árabe y tipo gana, ¿no? Con Kamala diciendo que bueno, que siendo más tibia, se ve que valoran otra cosa, ¿no? Yo creo que la gente se enfocó en dos cuestiones puntuales del discurso de Trump que siempre fueron como el leitmotiv tanto en su gestión, en su campaña del 2016 y en su gestión de gobierno, que es eso de hacer América grande de nuevo, así para decirlo en castellano. Pero dos cuestiones centrales. Primero, el tema de la inflación y la cuestión que tiene que ver con la política migratoria. Él, con respecto a la política migratoria, él dice que va a avanzar en una deportación masiva más importante de los tiempos de Estados Unidos, más importante que en la década del 50 de Eisenhower. Y él promete que va a deportar 15 millones de ilegales. ¿Por qué dice esto? Porque eso es empleo para los estadounidenses. Ahora, si uno analiza, es decir, hasta los analistas de política migratoria más audaces dicen que obviamente esto es de cumplimiento imposible, porque no va a poder hacer ese nivel de deportación por varias cuestiones que tienen que ver el punto legal, etc. Pero sí hay una cosa que sí va a poder Trump hacer, que ya lo hizo cuando asumió en 2017, que es avanzar con ese, por lo menos, muro imaginario, que es evitar que nuevos inmigrantes ilegales ingresen a los Estados Unidos. Claro. Con Biden eso se relajó. Es decir, entonces a través de México sobre todo ingresaron muchos inmigrantes a los Estados Unidos. O sea que va a estar mirando papeles como loco, digamos. O sea, la gestión de Trump va a ser mirar papeles. Trump mira papeles y a buscarle a vos, gringo. Si bien la historia no se repite, pero si no, los contextos sí. Lo que va a terminar pasando es, por ejemplo, hablando puntualmente de política migratoria con México, es lo mismo que ocurrió en 2017 cuando Trump era presidente en su primer mandato y López Obrador era presidente. Cuando se juntaron, Trump le dijo, no sabemos con qué tono, le dijo, bueno, en tu frontera sur, con Chiapas y que limita con Guatemala, vos tenés que armar una barrera para que los inmigrantes, digamos decir, la gente de Guatemala, Costa Rica, etcétera, etcétera, no pasen a México para que no vayan a Estados Unidos. Yo creo que eso se va a reeditar, pero aún de forma más virulenta, y a Claudia Sheinbaum, que es la flamante presidenta de México, se va a repetir ese diálogo, pero multiplicado a la enésima potencia. ¿Qué te parece? ¿No? Entonces, eso es una cosa. Y estamos viendo como dos extremos, ¿no? Entre lo que se ve en Sudamérica, que cada vez está más dividida en términos ideológicos, culturales. Y lo otro que también hay que puntualizar, en materia económica, Trump viene a prometer, obviamente, nuevo proteccionismo económico en algún punto, como fue en 2016, y ya prometió y amenazó, porque para algunos es una amenaza, que va a imponer a las importaciones de los productos chinos 60% aranceles. Uy, amigo. 100% y hasta en un momento dijo 200%. Bueno, más allá de la exageración y lo exacerbado de eso, sí, está claro que va a ir a una guerra, y si no queremos hablar en términos bélicos, a una nueva confrontación comercial con China. Y redobló la apuesta. ¿En qué sentido? Que dijo que también a los productos europeos y a los productos a nivel global proteccionismo le va a agregar aranceles entre el 10 y el 20%. ¿Y Argentina? Los europeos están obviamente que trinan con esto, porque ya que está en una situación, muchos países de Europa tienen una situación económica compleja, como sobre todo Alemania, que entró en un proceso recesivo. Bueno, esto es una mala noticia, porque se hacen muy caros los productos. ¿Y eso también cabe para Argentina? Eso también cabe para la Argentina. En principio. Veremos. En principio, veremos después cómo es el temperamento de la nueva administración Trump con el gobierno argentino. En principio, es la tabla. Hay tabla, como dice en ese capítulo. Pero vos te acordás con Macri que exportábamos 4 limones y estábamos festejando con Trump. No, con Trump. Ahora no hay ni 4 limones, boludo. Con Trump al principio, recordá que se prohibió, no es que se prohibió, sino se puso aranceles muy altos a la exportación de limón, que después se fueron lentamente destrabando. Pero bueno, eso va a depender mucho de cómo sea el temperamento de la administración de Trump. Y acá, por ejemplo, ¿en qué repercute? El té por ahí, ¿no? Ahora que estamos hablando con el amigo Tony. Sí, yo creo que sí. Lo puede ser en el té, que Estados Unidos es uno de los puntos en los cuales el té se exporta. También, obviamente, puede generar... Té de madera, ponerle que el té de madera te diga, Trump te diga, no, la madera no queremos más, la madera argentina y misionera. Y bueno, lo que puede hacer justamente al establecer ese nivel arancelario tan alto, los productos argentinos se vuelven poco competitivos y bueno... ¿Y ahí? Bueno, veremos cómo empieza a tallar la relación argentina con la relación de Milei.
de Milei con Trump para ver si se puede, obviamente, buscar una mejora en esos mercados. Obviamente, el presidente Milei tiene lo que hay que dejar claro es que el presidente Milei, en materia internacional, tiene un alineamiento con Estados Unidos y con Israel. A lo que voy que es con Estados Unidos. Puntualmente, obviamente, está más contento, si bien está, como dijiste vos, no está tan exultante, sino más moderado, mesurado, pero para sus adentros, como dirían los españoles, está contento que haya ganado Trump las elecciones porque él se considera, Trump, Milei, Meloni, Orbán, etcétera, de una superestructura o un club internacional de sectores de ultraconservadores o de derecha, que no es que comparten agenda. Para mí una cosa importante en política internacional es entender que por ahí los que te nombré no comparten agenda en sí, sino que tienen más que una agenda a favor, tienen una agenda de lo que no comparten. Exacto. Una agenda por default de lo que están en contra. Una agenda antiglobalista, anti-organismos multilaterales, anti-cambio climático, como dijiste vos, la cultura woke, todo eso. Yo creo que, porque si no, qué parecido podemos, o qué hilo conductor hay entre Milei y Trump, que Milei es un libertario, un liberal económico y Trump un proteccionista. No, esto es una cuestión que va por la superestructura. Yo creo que es por lo que, más que por las afinidades que tienen, es lo que no comparten que lo comparten. Ay, buenísimo lo que decís, pero en términos pragmáticos, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve? No. ¿Y qué en términos diplomáticos por ahí? ¿Para qué? ¿Para poner una firma en alguna determinada audiencia en la Organización de las Naciones Unidas? En la Realpolitik, en la política dura y concreta, yo creo que lo que el gobierno argentino le interesa de la victoria de Trump es ver si, esto en el cortísimo plazo, ver si la victoria de Trump le puede permitir a la Argentina conseguir un nuevo programa y algunos fondos frescos en el Fondo Monetario Internacional. Pero el Fondo Monetario Internacional no es internacional, no es de Estados Unidos. Pero Estados Unidos, obviamente, como el accionista mayoritario del fondo, logró, por ejemplo, en el 2017/2018, que, obviamente, con la ayuda y la presión de Trump, torcer un poco la muñeca del segundo accionista del fondo, Japón. Francia puso un grito en el cielo, pero bueno, para no tener conflicto con Trump, accedieron a ese crédito que fue el crédito más importante de la historia del Fondo Monetario Internacional. Ahora, vos sos jugador de TEG, ¿te gusta el juego ¿no? De técnica, estrategia de guerra? ¿Cómo va a hacer Trump para empezar a limar a China y de esa manera empezar a instalarse como un superpoder, sabiendo que encima su economía es ultra proteccionista? Justamente lo que va a intentar eso es, con esos aranceles que va a subir Trump, que promete 60, 100% o hasta la estratosfera, lo que busca es que la política exterior norteamericana ocurrió mucho tiempo, la lógica jacksoniana es una lógica más aislacionista, es decir, los norteamericanos primero, es decir, exenciones impositivas, es una cosa que va a hacer, ya prometió, baja de impuestos a las corporaciones económicas, a los sectores más ricos de la economía. ¿Para qué? Porque él tiene esa cuestión para ir a la economía más clásica, del derrame de que si los sectores corporativos más ricos de Estados Unidos si bajan impuestos, van a reinvertir esa riqueza, van a generar más trabajo. Eso tiene lógica en un mundo proteccionista, en un país, proteccionista. Porque claro, si total, eso no te queda otra. Bueno, pero con eso... Porque para que saquen guita seguramente le va a poner algún tipo de barrera y para que ingrese en la competencia le va a poner barrera. Exactamente. Entonces eso está bueno que pase cuando hay una economía, pero si vos tenés una economía abierta como la de acá y... Bueno, ese es el desafío de la política argentina y de la economía argentina con respecto a eso, Guido. Y eso va a ser el gran desafío para el año que viene, porque, como te decía, en el corto plazo puede ser una buena noticia para Milei la victoria de Trump, pero después con la suba de aranceles y con ese proteccionismo económico de Estados Unidos, y con una cosa que no es menor, si el dólar se empieza a revalorizar, empieza a aumentar, ¿qué baja? El precio de los commodities. Ah, claro. Y si el precio de los commodities baja, no es una buena noticia para Argentina. Porque en una época sí, como fue con Macri, ni hablar con Néstor y Cristina, teníamos la soja 600. Si los commodities bajan, en un país que quiere como agua de mayo los dólares, tener precio de commodities bajos, es una mala noticia. Está complicado, Milei, lo dijo Fe, no lo dijo yo. Está todo por verse, es un desafío. Amigo, qué gustazo tenerte acá. Gracias, Guido, por invitar. Qué espectacular. Amigo Emerson, dejarle un mensaje a los que nos estuvieron escribiendo, a los que nos estuvieron mandando mensajes, decirle que le queremos mucho. Perfecto. Listo, gracias por estar, Emer, querido. Gracias, Nahue, gracias, Víctor, gracias, Nico, gracias, Jorge, gracias, Luquitas, gracias, Paula, que estuvo acá también acompañando. Nosotros nos vamos hasta el miércoles que viene en los últimos programas de Casa Rosada. ¡Chau! When you know all the time 90 miles an hour, girl, is the speed I drive. You tell me it's all right, you don't mind a little pain. You say you
just want me to take you for